Dani, buen día, ¿cómo está hermano? Bendiciones. Bueno, me estoy haciendo un tiempito para hablarle acerca de las voces que no queremos oír. Muchas veces Dios habla al corazón del hombre, pero el hombre cierra su corazón, lo endurece. Tenemos un problema serio que nuestro oído no es sensible a la voz de Dios, sino que generalmente la resiste y pensando que Dios habla claramente a nuestra vida, pero nos hacemos los distraídos, los desentendidos para no obedecer sus mandamientos. Y entonces de eso se trata, las voces que no queremos oír. En primer lugar, hay una voz del cielo que no queremos oír. Dice el Evangelio de Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y sin embargo no estamos haciendo eso, ¿no? No estamos saliendo a predicar, no estamos saliendo a compartir las buenas nuevas de Cristo, el mensaje de la salvación eterna, pero la orden no ha cambiado. Dios claramente nos habla desde el cielo y dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. También la Biblia nos habla acerca de una voz que viene de adentro. Esa voz que viene de adentro está representada en Jeremías 20, del 7 al 9, donde él se sentía como un predicador frustrado, sin resultados, y llegó a decir, dice: no voy a predicar más en su nombre. Pero de pronto, dice él, sentí un fuego en mis huesos y no lo pude resistir. Es decir, que tuvo que volver al oficio, tuvo que volver al ministerio de predicador. Él entendió y sintió que esa voz en sus huesos, ese fuego, era la voz de Dios hablando y motivándolo a seguir adelante en el ministerio. Y dice ahí en Jeremías 20:11 que después que él sintió ese fuego, dice: y entonces vi a Dios como un poderoso gigante. ¿Eh? Y así tiene que ser la presencia del Señor en nuestra vida, un poderoso gigante que nos motiva, que nos empuja, que nos impulsa a ir adelante. Una voz del cielo dice que tenemos que predicar el Evangelio. Una voz de adentro, fuego en nuestros huesos, nos motiva a predicar el Evangelio. Y hay una voz que viene de afuera que nos llama a predicar el Evangelio. Dice el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 9 y 10. Pablo cuenta que tuvo una visión de noche, que un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y dice Pablo que cuando él vio la visión enseguida procuró partir para Macedonia, dice, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Hay una voz de afuera, una voz que viene de hogares destruidos, una voz que viene de vidas postradas en las esquinas, esclavizadas al alcohol, a las drogas, a vidas que quieren ponerle fin inmediatamente. Salimos a la calle y pasamos frente a la puerta de una casa de alguien que quiere quitarse la vida, que tiene más valor para matarse que para vivir y enfrentar los problemas. Hay voces de afuera que nosotros no queremos oír. Hay un mundo que está en caos, en crisis. El mundo está en un estado de desesperación y de perdición. El mundo, como ese varón macedonio nos dice a los bautistas: pásanos a ayudar, danos de ese mensaje, danos de esa agua fresca, de esa agua viva, de esa agua de salvación eterna que es Cristo Jesús. Y también nosotros nos resistimos y nos negamos a escuchar esa voz que viene de afuera. Una voz del cielo nos llama a predicar el Evangelio a toda criatura. Una voz de adentro es la presencia de Dios en el fuego que pone en nuestros huesos. Una voz de afuera que nos llama: pásanos a ayudar. Almas necesitadas, desesperadas, que claman por nuestra presencia cristiana y por el mensaje que representamos, el del Evangelio. Y hay una voz del infierno también que nos llama a predicar. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 16, del verso 19 al 31, nos cuenta la historia de un hombre que hacía banquete cada día, se vestía con esplendidez, pero un día murió y despertó en el Hades. Hades es una de las palabras para infierno. Y allí dice que ese es un lugar de tormento. 3 veces menciona en ese pasaje
que es una llama, que es un lugar de tormento. Y en su desesperación este hombre habla con Abraham y le dice, envía a alguien a mi casa porque tengo 5 hermanos. Hay una voz que clama del infierno para que nosotros salgamos a predicar. Pero la iglesia de Cristo por lo general no quiere oír esa voz, no quiere oír ese llamado. Se resiste a salir a predicar, siempre hay excusas, hay argumentos, siempre hay un silencio traidor en los cristianos que no quiere obedecer la voz de Dios, no queremos oír el llamado de Dios a predicar la palabra. Hay una voz del infierno, un hombre en estado de desesperación, en tormento, que está llamando a que la gente vaya a predicar. Tengo 5 hermanos, dice él. En otras palabras, él está diciendo, no quiero que vengan a este lugar de sufrimiento. Tal vez allí lastimado en su conciencia porque los hermanos estaban camino a ese lugar por los malos consejos, por los malos ejemplos de vida, por el excesivo materialismo que tuvo ese hombre. Siempre se ocupó del don dinero, nunca se ocupó de su alma y estaba en un lugar de tormento y él no quería que nadie más fuera allí. Así que esas son las voces que no queremos oír, son las voces que generalmente nos resistimos nosotros como cristianos a escucharla. Y por último recordamos Hebreos el capítulo 3 y el versículo 7, donde dice que si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La Biblia dice claramente así, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. Así que si Dios habló a nuestra vida, a nuestro corazón, ya no nos endurezcamos más. Si sentimos que la voz del Espíritu Santo que nos llama a predicar el Evangelio de Jesucristo, tenemos que hacerlo. Hay voces que no queremos oír los creyentes y por eso estamos mal. Por eso estamos muchas veces derrumbados en nuestras iglesias, porque no queremos oír la voz del Señor. Hebreos 3:7 también se repite el mismo texto en Hebreos 3:15, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Bueno, les envío un gran saludo y que tengamos un corazón abierto y un oído sensible a escuchar la voz de Dios. Ella siempre trae beneficio, siempre trae grandes bendiciones a nuestra vida. Bueno, soy Héctor Catani. Un gran saludo para todos y Dios los bendiga grandemente.